Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 con el cual hoy ajustamos 176 días de estarlo estudiando, analizando, nos ha conducido por toda la Biblia y la historia de la humanidad para tratar unos temas, y estamos abordando ahorita este tema de la identidad divina que Dios quiere darnos, analizando dos personajes. Seguiremos analizando personajes de aquí en adelante, pero ahorita estamos con Nicodemo y Abraham. Nicodemo, una autoridad en Biblia en Israel, que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador personal, que no quiso que nadie supiera que él había venido a dialogar con la salvación en persona, que fue confrontado de una manera muy educada y muy caballerosa por parte de nuestro Señor, referente a nacer de nuevo. Nicodemo no quiso. Y el otro personaje llamado Abraham. Nicodemo no quiso hacer sacrificios, empezando por entregar su corazón a Cristo y todo lo que ello implica. Abraham, el otro personaje, que nunca le negó nada a nuestro Padre Celestial, sino que se entregó por completo, en absoluto. Y hasta ahora estoy entendiendo por qué el Señor no me dejó explicar los 10 mandamientos y me remitió a los libros que fueron escritos en Sinaí, citando también el libro de Deuteronomio, que no fue escrito en Sinaí, porque Él quiere formar en nosotros una identidad divina. La que tenemos es humana, pero al querer restaurar esta identidad divina sobre nosotros, Él requiere de sacrificios. Y ahí vamos avanzando en Génesis, Éxodo y Levítico. El tema central de Génesis es identidad. El tema central de Éxodo es la restauración de esa identidad que se perdió. Y el tema central de Levítico son los sacrificios necesarios, indispensables como instrumentos, como herramientas del reino de los cielos para poder hacer su trabajo sobre nosotros, referente a restaurar la identidad divina que se perdió en el huerto del Edén con Adán y Eva, pero que ahora Cristo y el Espíritu Santo de Dios
quieren restaurar en cada uno de nosotros, pero el sacrificio debemos hacerlo. Hoy existe un evangelio liviano que nos habla de que Dios ya lo hizo todo, pero que a nosotros no nos corresponde hacer absolutamente nada. Esas son mentiras del diablo. Cristo ya hizo su parte, nuestro Padre Celestial ya hizo su parte, el Espíritu Santo de Dios también quiere hacer la suya, pero si nosotros no hacemos sacrificios, el Espíritu Santo de Dios no puede hacer la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. El evangelio que se predica hoy es un evangelio donde usted acepta a Cristo en su corazón y ya recibe todas las bendiciones del cielo, y pídale a Dios y espere su respuesta, y levántese tarde y no se conecte, no lea la Biblia, no ore, no ayune su merced, usted no haga nada, solo quédese esperando que el cielo lo bendiga. Mentiras del diablo. Eso es lo que se le enseña a la gente. La Biblia dice otra cosa. Génesis nos habla de identidad, una identidad que se pierde. Éxodo nos habla de la restauración, cómo lucha Dios por restaurar esa identidad que se perdió en toda una nación. Y Levítico nos dice, hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios acá. Jesús ya hizo el de él. El Padre hizo el de él. Y el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a hacer su mejor trabajo sobre nosotros. Pero que a nosotros nos corresponde hacer sacrificios que le permitan al Espíritu Santo de Dios matar, destruir. Desde luego eso nos va a causar dolor, nos va a causar sufrimiento, pero el altar del sacrificio habla de eso. Él necesita matar en nosotros, lo dije ayer, lo repito hoy nuevamente, la envidia, el orgullo, la vanidad, la falsedad, hipocresía, mentira, póngale el nombre que quiera, el egoísmo, la avaricia, la lujuria y la carnalidad en todas sus manifestaciones, la incredulidad, la ignorancia. Y hoy vamos a hablar un poco de, oiga, la alcahuetería o la tolerancia, eso que está tan de moda. Recuerde usted a la hora de este mensaje, a lo largo de toda esta jornada y de todo este día, que la palabra tolerancia no aparece en la Biblia. No existe en la Biblia la palabra tolerancia. Esa tolerancia, que quiere decir que la luz puede convivir con las tinieblas y no pasa nada, no hay ningún conflicto. Eso también el Señor quiere extirparlo de nuestras vidas, porque todo lo que acabo de mencionar, el Señor no solo lo odia, sino que lo aborrece y no puede formar parte de nuestra vida y existencia. Présteme aquí el conmigo, hágame el favor. Écheme aquí el favor. Entonces vamos a nuestros personajes y seguimos adelante. Este sinvergüenza llamado Nicodemo no quiso hacer ningún sacrificio, y ahí la obra del Señor se frenó. El Espíritu Santo no pudo soplar sobre él el nuevo aliento de vida, o sea, el nacimiento del Espíritu que debía haber recibido esa noche como un regalo del cielo. Pero es que cuando uno le están dando un regalo y uno no lo quiere recibir, ¿cómo hace el que lo está entregando para que ese regalo haga parte de la vida de uno? Eso es como cuando a uno lo llaman a comer. La mamá, bueno, el papá vaya a ese mercado, la mamá se quema las manos cocinando,
Hay un ejercicio previo que es en logística para que o sea la leña, o sea el gas, o sea las olletas y las perolas estén listas y las cucharillas y los platos y ¿cómo se llama? Con lo que sacan de la perola la comida, con lo que sirven la lenteja, del cucharón hay que comprarlo. Toda esta logística previa para ponerle el alimento en la mesa a nuestros hijos. Y cuando se le dice venga a comer, dice a mí no me gusta eso. Yo no quiero eso. Yo no lo voy a comer. Bueno, en esta casa no pasa eso. Aquí se come lo que hay. Pero conozco otras casas donde los hijos dicen, no voy a comer y no quiero comer eso. Y le están entregando todo listo para que, bueno, se solucione algo que se llama hambre, pero el niño, la niña es de otro estrato y entonces por rebeldía, por ingratitud, por ignorancia, por estupidez humana, póngale el nombre que quiera, rechaza ese regalo divino, precioso y perfecto que sus padres le están poniendo sobre la mesa. Otros son más groseros aún. Se ponen de pie y salen y se van y dejan eso ahí. Con esto lo que le quiero decir es que el plato de la salvación, el banquete de la salvación, está servido para la humanidad. Así lo muestran los evangelios. Pero si el hombre lo rechaza, ¿cómo hace Dios? Si el hombre lo rechaza porque como se le dijo a la mujer adúltera, no quiero condenarte, pero vete y no peques más, y si se para de ahí y dice, bueno, no me condenaron, y va y sigue pecando, ¿cómo hace el cielo? Claro, no estoy diciendo que eso pasó con la mujer adúltera, pero eso es lo que muchos entienden. Eso es lo que muchos entienden. El sacrificio para el pecador es dejar de pecar. El sacrificio para el religioso es dejar su religión, como en el caso de Nicodemo. Pero hay gente que no quiere hacer sacrificios y no reciben la salvación. O lo que le pasa a muchos cristianos, después de haber recibido la salvación, creen que no deben seguir haciendo sacrificios y con esto detienen la obra del Espíritu Santo, la que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros, porque a medida que pasa el tiempo en nuestra vida espiritual debemos parecernos más a Cristo, más a Cristo. La meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A mí me falta mucho todavía, su merced, pero ahí vamos haciendo el trabajo y haciendo sacrificios y haciendo el ejercicio, por eso estamos acá. Pero sí puedo decir hoy que me parezco ahora más a Cristo que cuando di mi paso de fe. Yo era aprendiz de brujo, no más usted parta de ahí. Ahora ya no me leen el tabaco ni quiero leer el tabaco, ahora leo la Biblia y vivo explicando la Biblia. Mire usted el cambio. Claro, ha habido que hacer sacrificios eh, entre uno y otro estado, pero aquí estamos en ese proceso. Nicodemo no quiso hacer ningún sacrificio y se quedó con su religión. Uno tiene que decidir si se queda con la religión o se queda con Cristo. Uno tiene que decidir. Aquí tengo en Mateo capítulo 10, ahí aparece en la pantalla de su celular un versículo frente a un hombre que lo entregó todo, que lo dio todo. Mateo 10:37, el hombre es Isaac, el versículo es este.
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, porque aquí voy a comenzar a decir cosas que levantan ampolla, ya que ya vemos poquitos en el devocional. Si hoy su merced siente ganas de salir corriendo, yo le voy a entender completamente. Pero hay que decir estas cosas. Ayer dije que al llevar a cabo el sacrificio y obedecer al Señor en este propósito de encaminarse a Abraham con su hijo hasta el monte Moriah para ofrecer a su hijo en holocausto, Abraham tomó la decisión. Eso es lo que Dios quiere, que tomemos decisiones irrevocables. La vida de nosotros está basada en las decisiones que tomamos. Y estamos en el punto donde estamos hoy en día por las decisiones que tomamos. Dios le está diciendo a Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto, en el monte Moriah. Y esto aparentemente no tiene sentido. Pero Abraham obedece. Y lo expliqué ayer. Con Abraham muere la duda en este sacrificio. Pero era muy posible, seguramente, que también Abraham amara tanto a Isaac que Dios estuviese conociendo en el corazón de Abraham a la luz de este versículo de Mateo capítulo 10, versículo 37, que Abraham estaba comenzando a amar más a su hijo que a Dios. Desde luego que con el sacrificio pueden morir uno o varios. ¿Cuál es la palabra acá? No. Con el sacrificio pueden morir una o varias actitudes, uno o varios pecados, con un solo sacrificio. Creo que aquí el Señor hizo una carambola a tres bandas. O para los que también jugamos tejo alguna vez, creo que aquí el Señor hizo moñona. Moñona es cuando el tejo entra en el bocín y al mismo tiempo rompe la mecha. Eso tiene un mayor puntaje. Aquí hay una carambola, si no a dos, a tres bandas, o aquí hay moñona. Porque en un solo sacrificio el Señor elimina las dudas de Abraham, pero por si las moscas, dijo el reino de los cielos, por si las dudas, al parecer Abraham está amando más a Isaac que a Dios a los 12 años. Y Dios está diciendo, Abraham es un padre, abuelo, o sea, no es lo mismo ser un papá a los 20 años que ser un papá a los 30 años. No es lo mismo ser un papá a los 30 años que ser papá a los 50. No es lo mismo ser un papá a los 50 que ser un papá a los 100 años. Y hay una dinámica que a medida que el hombre envejece, se vuelve más tolerante, se vuelve más alcahuete. Yo quiero decirle a mis hijos que no les he tolerado muchas cosas porque los tuve siendo joven, pero pues,
si los hubiera tenido a esta edad que tengo, seguramente lo hubiera tolerado más. Es diferente, es extraño el ser humano. Pero con esto lo que quiero decir es que Abraham, siendo un padre abuelo, porque realmente tiene 100 años cuando es papá, pero aquí cuando tiene que ofrecer el sacrificio, Abraham tiene 112 años. Es un papá abuelo, casi que un papá bisabuelo, por, por no decir un papá. Sí, y Dios dijo, aquí hay que hacer algo. Tengo dos problemas al mismo tiempo. Las dudas que hasta aquí han asaltado a Abraham, que las odio, las aborrezco, pero veo que Abraham está comenzando a tolerarle comportamientos en la adolescencia a Isaac que no pueden ser tolerados. Y no es que la Biblia nos hubiese narrado hasta acá que Isaac hubiera sido desobediente o algo así. No, pero en el corazón de Dios, sí, Él sabe que nosotros podemos amar más a mamá o a papá o a nuestros hijos que a Él. Por eso Jesús certeramente declaró esta palabra en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y ya no voy a hablar más de las dudas de Abraham porque ellas murieron ayer. Ayer no, ayer se predicó sobre eso. Ellas murieron hace muchos siglos. Pero hoy voy a hablar del amor de Abraham hacia Isaac. Al parecer, el amor de Abraham hacia Isaac estaba compitiendo con el amor de Abraham hacia Dios. Desde luego que Abraham estaba agradecido por Isaac. Desde luego que Abraham vivía adorando al reino de los cielos por su hijo. Y siguió cumpliendo con todas las dinámicas en esta marcha rumbo a la tierra prometida que nuestro Padre Celestial le iba dirigiendo a realizar. Pero solo Dios conoce nuestro corazón. Y al pedirle que sacrificara a Isaac en el monte Moriah, Dios le está diciendo a Abraham, no puedo compartir en tu corazón mi lugar con nadie, ni siquiera con tus hijos, ni siquiera con tus padres. La Biblia es muy incisiva en este punto y es de lo que casi no se predica. Y esta parte es difícil explicar por un ser humano. Sería mejor explicada por directamente nuestro Señor Jesucristo. Pero Él simplemente dijo estas palabras y no explicó nada más. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Ya les conté el testimonio mío y lo que pasó con mi familia materna, con mi mamá y mis hermanos. Yo tuve que declararlos muertos para mí porque ellos nunca siguieron a Cristo, hasta el día de hoy no lo han seguido, ojalá lo sigan más adelante. Y seguir a Cristo no es ir a un lugar con una Biblia en la mano, no se equivoque. De eso tenemos mucha gente, pero en aquel día me dirán, Señor, Señor, y no hicimos esto y aquello, y el Señor en tu nombre.
Y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces su merced nunca se guíe en el cristianismo porque alguien tiene una Biblia y se congrega en un lugar, porque eso no es del todo cierto. En la iglesia de Cristo no estamos todos los que somos, pero tampoco somos todos los que estamos. Bueno, ya usted le pedirá al Señor en el secreto de su aposento que le explique este juego de palabras. El asunto es que yo tuve que separarme de mi familia materna, de mi madre y de mis hermanos. Eso ya lo expliqué. Ahora voy a hablar como padre y ya lo he hablado con mis hijos. No pueden fallarle al Señor. No pueden quebrantar la palabra. No pueden jugar con el Evangelio. Porque nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que realmente ustedes sigan a Cristo y les hemos dado ejemplo, les hemos dado testimonio dentro de nuestras posibilidades para que sigan a Cristo. Estoy hablando de mis hijos, ya hablé de mi hogar materno. No digo paterno porque yo no tuve papá. Ahora estoy hablando como padre. Les he dicho, no pueden jugar con el Evangelio, porque yo no toleraré nunca que eso suceda por una sencilla razón, porque yo amo más a Cristo que a mis hijos. Y esto no quiere decir que yo no ame a mis hijos. Jesús no dijo que no podía amar a su papá o a su mamá. Jesús no dijo que no podía amar a sus hijos. Eso no lo dijo. Él lo que dijo fue, el que ama a su padre o a su madre más que a mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí. Tenga mucho cuidado porque ahora, pero es que este señor predica extraño y nos está diciendo que no cuando el evangelio, el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. Yo no le estoy diciendo que no los ame, lo que no puede es amarlos más que a Dios. Los que no puede es amarlos más que a Cristo. Lo que no puede es amarlos más de lo que usted ama la palabra. ¿Y dónde se conoce que uno ama más a Dios que a sus padres? ¿O cuando se conoce que uno ama más a Dios que a sus hijos? Cuando el hijo, como en el caso mío, no está dispuesto a tolerarle sinvergüenzuras a sus papás. O cuando el padre, como en el caso mío, no está dispuesto a tolerarle sinvergüenzuras a sus hijos. O sea, quiero decir, la palabra nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo no puedo tolerar que mi mamá siga fumando cigarrillo y a través del cigarrillo que cite a la bruja delante mío para que le siga leyendo el tabaco. Yo no sé si lo estoy diciendo bien. Siendo cristiano. Y siendo cristiano, yo no puedo tolerar que mi hija llegue a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y no dé razón dónde estaba ni qué fue lo que pasó. O que el niño no llegó temprano, el jovencito no llegó temprano, pero bueno, ahí se le deja la comidita servida y que cuando llegue, entonces venga y coma y al otro día no se levanta, no hace lo que pobrecito, se trasnochó, o sea, se toleran sinvergüenzuras. Cuando los papás toleran sinvergüenzuras, o cuando los hijos toleran sinvergüenzuras. Ay, es que a mi papá, pero es que su papá es su papá y Cristo es Cristo. Entonces hay que cobrar valor para decirle a los padres de uno la verdad en la cara, aunque sean los padres de uno, porque Cristo es lo que espera que hagamos. Esto para los hijos. No pueden tolerar sinvergüenzuras a sus padres porque es su papá.
No, es que nuestro Padre Celestial, el Padre de todos los padres, nos está diciendo a nosotros, no pueden tolerar nada de eso, porque las tinieblas no pueden convivir con la luz, punto. ¿Por qué tenemos que llamarle la atención? Sencillo, porque dice el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, y aquí el hermano puede ser el mismo padre o el mismo hijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el Evangelio. Nos corregimos como miembros de la iglesia de Cristo los unos a los otros, porque uno no tiene la capacidad de mirarse sus propios errores siempre. A veces sí, a veces no. Y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Pero Jesús no dijo, pero pues como el mandamiento es amarnos los unos a los otros, pues tolere las sinvergüenzuras y no le diga nada para que no se metan problemas. Jesús no dijo eso. Ahora vamos con los hijos. Yo amo más a Dios. Yo no tengo amigos. O sea, yo no soy manipulable. ¿Cómo explico? Yo amo a Dios y por cuanto amo a Dios, me he apartado de todo y de todos. Ya el que quiera seguir a este loco porque se da cuenta que hay algo de Dios ahí, bueno, eso ya es problema ya es un asunto de el que se conectó y se dio cuenta que esto es una realidad. Pero yo realmente no tengo amigos. O sea, mis amigos nunca me influenciaron. Mis amigos nunca me apartaron de Cristo. Y esto lo digo porque hijos de cristianos que nunca siguen a Cristo, no siguen a Cristo por seguir a sus amigos. ¿Lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo bien? Conmigo eso nunca pasó. Y yo conocí el Evangelio a los 22 años. Y mis amigos me llamaban a jugar fútbol. Ya le dije qué pasó con el fútbol. Hice el sacrificio vivo, me separé de eso y ya. Hay que hacer sacrificios. Ahora sucede que ya no hablo de los amigos porque no los tengo, pero hablé de mi familia materna, o sea, mi mamá y mis hermanos. No siguieron a Cristo y yo me separé de ellos. Yo hubiera podido decir, bueno, son mi mamá y son mis hermanos, y aunque mi hermano me quiera matar, porque fue lo que el Señor me mostró, por influencia de mi mamá, en medio de una blasfemia inconsciente con la Biblia en la mano, entonces yo voy a seguir ahí librando esta batalla. El Señor me dijo, sepárese, declare los muertos y sepárese. Yo hice el sacrificio. Lo llevé al altar, al mismo altar, bueno, al mismo no, porque este queda allá en Jerusalén, pero otro altar simbólico, y literalmente mi mamá y mis hermanos para mí en este momento están muertos. Hice el sacrificio. Ahora voy a hablar como padre. Si mis hijos llegaran a fallar, o mis hijos llegaran a quebrantar la palabra de una o de varias maneras, yo no lo dudaría. En cortar la relación con ellos. Absolutamente. Completamente. Y declararlos muertos para mí. Esto no lo va a escuchar usted en ninguna otra plataforma, ni lo va a escuchar en ningún púlpito. Porque sabe Dios que si toleramos sinvergüenzuras en nuestros hijos, ellos van a ser el instrumento del diablo para hacernos la vida miserable. Y sabe Dios que si toleramos sinvergüenzuras en nuestros hijos amparados en el título legítimo de que somos sus padres y que
los vamos a tener a nuestro lado siempre, a pesar de todo, porque son nuestros hijos, nunca van a seguir a Cristo de verdad. Si nuestros hijos se quisieran ir al mundo, y no tengo sino dos, cerraría la puerta de la casa y que ellos se vayan al mundo y lo prueben hasta que lo aborrezcan. Yo simplemente daré media vuelta al interior de la casa después de haber cerrado la puerta y correré al secreto de mi aposento y le diré al Señor: hice todo lo que pude, pero dentro de lo que puedo hacer, que es tolerar sinvergüenzuras en este momento, nunca lo haré, Señor, por ti. Están en tus manos, te los entrego, haz tu obra. Desde ese día en adelante, ni un plato de lentejas, ni un centavo, ni una llamada, porque están muertos. Y usted dirá: John Jairo, usted está hablando así porque no le ha pasado. Ay, que no me prueben. Si usted, en medio del pecado, le ofrece a su hijo un plato de lentejas, lo llama y le manda platica, nunca se va a arrepentir. Y usted tendrá que responderle al reino de los cielos por él. Imagínese por un momento que usted está en el cielo y que allá no están sus hijos por la eternidad. Y si en el cielo está usted y es feliz con Cristo porque ya se salvó, pero no están sus hijos, y usted en el cielo sabe que sus hijos están en el infierno, y usted le preguntara al Señor: ¿por qué mis hijos no están acá? ¿Qué tal que el Señor le respondiera: por culpa tuya? Porque toda la vida les toleraste sus comportamientos, que quebrantaron mi palabra, que pusieron por el suelo mi nombre, y tú les toleraste todo eso porque los amaste más que a mí. Yo prefiero saber que mis hijos se pierden sin que yo lo tolere, el pecado al interior de mi casa, de mi familia, sabiendo que hice lo que pude delante de la presencia del Señor. Pero no me quiero engañar creyendo que ellos se van a salvar porque yo les tolero sinvergüenzuras y de pronto algo reciben de mí, de mi espiritualidad, de mi comportamiento, de mis oraciones, y declarando, engañándome a mí mismo: bueno, ellos están ahí, hay que consentirles sus sinvergüenzuras y yo estoy orando por ellos. No hay que consentir absolutamente nada, pero sí hay que seguir orando, pero no tolere. Es una parte, dice Mateo capítulo 10, 38. Esto que estoy diciendo tiene que ver también con esto. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Este sacrificio debemos hacerlo todos los padres. ¿Cuál es el sacrificio? Amar más a Dios que a nuestros hijos y no tolerar sinvergüenzuras en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, sea que nuestros hijos estén con nosotros o no estén con nosotros, porque ya se hayan casado, porque ya tienen su propio hogar, su propia familia.
igual nosotros seguimos siendo responsables de ellos, porque nosotros debemos ser ese estandarte, esa barrera espiritual infranqueable, que cuando los veamos a los ojos, ellos tengan que decir si están en pecado. Estoy mal delante del Señor, mamá. Estoy mal delante del Señor, papá. Pero no que nuestros hijos nos vean a nuestros ojos estando en el pecado y digan, mi mamá me entiende, mi papá me entiende, porque no es así. Frente a la mirada de nuestro Padre Celestial, frente al reino de los cielos. Con esto el Señor nos está diciendo lo mismo que Abraham. ¿Estás dispuesto a llevar a Isaac al altar del sacrificio y ofrecérmelo en holocausto? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu hijo o a tu hija por mí si ellos estuvieran en pecado? Y no puedes tolerar sinvergüenzuras. Hogares cristianos, familias cristianas, de hijos criados en el Evangelio, que hasta el día de hoy están en pecado y siguen asistiendo a la iglesia con una Biblia en la mano, mantenidos por sus padres. Y el papá piensa, bueno, está yendo a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa en cada caso? Y en este caso en particular, el diablo ya los anestesió y ya encontraron su zona de confort. Cada caso en particular es muy específico, pero este que voy a describir es de muchos cristianos que conozco que toleran el pecado de sus hijos al interior de la iglesia. Y se acomodaron en el pecado. Y ahí están. Y están hablando de la gracia sin la ley. Y viven en una vida religiosa como la que el Nicodemo en medio del pecado, en una blasfemia que ya no es inconsciente. Y muchos se consuelan diciendo, bueno, por lo menos está yendo a culto. Su merced, esto no se trata de ir a culto, esto se trata de ser salvos, y Cristo está que viene por la iglesia, o el anticristo está que se manifiesta. Este no es tiempo de andar en medias tintas, y este no es tiempo de andar tolerando sinvergüenzuras. El muchacho no quiere trabajar, no quiere hacer nada, no sabe qué hacer con su vida. La niña vive en medio de la ansiedad, de la depresión, no le gusta nada, es petrista, pero ahí está dentro de la iglesia multiplicando dentro de los jóvenes de la iglesia sus filosofías vanas y sus huecas sutilezas con la tolerancia de sus padres. Hola, y ahora también de los siervos del Señor. Pasan tantas cosas dentro de la iglesia de Cristo que si me pongo a describirlas todas, no acabaríamos hoy. Esto se soluciona solo con un sacrificio. Cuando su hijo, su hija, se dé cuenta que usted ama más a Cristo de lo que le ama a él o a ella, cuando todos se den cuenta que usted no está dispuesto a negociar sus principios y usted está dispuesta de un solo golpe, de un solo tajo,
a cortar con todo porque fue al altar del sacrificio y murió lo que tenía que morir, mató lo que tenía que matar, seguramente ellos volverán en sí. Recuerda la palabra escrita acerca del hijo pródigo que le dijo al papá: deme toda la herencia, que yo me voy lejos de acá. Ese tenía que ser petrista, su merced. Me imagino que sí, reúne todas las condiciones de un petrista. Y se fue muy lejos de la casa de su padre a meter vicio y a gastarse con rameras, dice la Biblia, su herencia. Cuando quedó en la inmundicia, le echó una perdidita al papá. El papá no le contestó, lo tenía bloqueado. Me identifico con el padre yo. Le escribió por WhatsApp, también lo tenía bloqueado. Lo tenía bloqueado. Ese día la llamadita era para pedirle para un almuerzo, porque no tenía con qué. Ese día la perdida era para pedirle para el bus, porque se había gastado en vicios todo lo que tenía. Y estaba lloviendo, le tocaba caminar desde la carrera séptima en Bogotá hasta la carrera 125. Pero nadie le contestó. Y ese día, en medio de la lluvia, él comenzó a volver en sí hasta que llegó a la cría de marranos a darles de comer. Y dijo: estos cerdos comen mejor que yo. Me acuerdo cuando en la casa de mi padre nos sentábamos a comer. ¿A mí qué me pasó? Y volvió en sí. Si se siguen tolerando sinvergüenzuras al interior de las familias cristianas, los hijos nunca volverán en sí. Pero si se hace el sacrificio en el altar de Dios, se bloquean celulares, se cierran puertas, no se toleran sinvergüenzuras, los hijos vuelven en sí. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero hay que hacer el sacrificio. Y entonces el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre. Sé que ya no puedo ser hijo, pero le pediré trabajo para ser un jornalero. Porque los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor, incluso estos cerdos comen mejor de lo que yo estoy comiendo en este momento. Ya usted sabe que estaba comiendo el hijo pródigo en ese momento, no lo voy a decir. Estaba comiendo una palabra que estoy que digo, pero no la voy a decir. A veces hay que poner a la gente a comer eso que usted está pensando que yo voy a decir, que no lo voy a decir, para que vuelvan en sí. Y cuando volvió en sí, él volvió personalmente a buscar a su papá. Si algún día mis hijos se descarriaran, recuerden este mensaje. Tienen que volver a la puerta que se cerró en su frente y de rodillas pedirle perdón a Dios en mi presencia por su mal comportamiento. Entonces la puerta se abrirá nuevamente. Este es el evangelio de la gracia que exige el cumplimiento de la ley. Esta historia continuará. Señor, nos ponemos en tus manos. Dirígenos a hacer sacrificios vivos para ti.
si fuera necesario, al interior de nuestras familias, con nuestros propios hijos cada día, Rey de la Gloria. Toma nuestras familias y moldéalas a tu imagen y tu semejanza con tu poder. A quienes somos padres, dinos lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos nos acompañen en el reino de los cielos. No permitas que mientras estemos vivos toleremos sinvergüenzuras alrededor nuestro absolutamente de nadie. Y esto incluye también a las personas que más amamos. Nos ponemos en tus manos y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Y si eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi sangre. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregar. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Y si eres cada uno de mis pensamientos,